Era lo último que vimos, fue esta sección de la fe salvadora, y vimos el primer párrafo, sí lo estudiamos la semana pasada. El segundo solamente lo leímos, no lo estudiamos, lo leímos, hice algunos comentarios ya al final, pero no lo estudiamos. Entonces vamos a ver si podemos terminar el día de hoy el párrafo número 2, que lo dudo, y a ver si podemos entrar al párrafo 3, ¿okay? En el peor de los casos terminamos el 2 y le damos la lectura del 3 como lo hicimos la semana pasada, pero no creo que vayamos a... ¿Qué es eso? Ya vi. Ok, vamos entonces a empezar. Para no estar volteando a ver esta cosa, déjame prender esta chiva, espérenme. Ok. No lo acabo de cerrar. Espérenme, ya lo tenía y lo cerré. Perfecto, ok. De la fe salvadora, párrafo 2. Dice: por esta fe, es decir, la fe salvadora, el cristiano cree que es fidedigno todo lo revelado en la palabra por la autoridad de Dios mismo. En otras palabras, para nosotros que hemos... Bueno, vamos a empezar con una oración, hermanos. Señor Padre, gracias le damos porque nos ha permitido estar aquí en su casa de oración el día de hoy, alabando y glorificando su nombre con nuestros himnos, nuestros cantos, nuestras ofrendas, nuestro servicio, Señor, y ahorita le estamos rogando, Señor, que nos ayude a comprender estas cuestiones doctrinales tan importantes para nosotros. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén. Muy bien, ok, ahora sí. Por esta fe, es decir, la fe salvífica, nosotros los cristianos, los que ya hemos sido salvos, creemos que todo lo que viene en la palabra de Dios es fidedigno. Es decir, que es verdad, que es inerrante, que es infalible, que es inspirado y que es inspirado plenariamente, ¿ok? Porque hay quienes no creen en inspiración plenaria. Y ese es otro asunto, ¿no? La infalibilidad, la inerrancia, la inspiración plenaria, ese es otro asunto. Pero el punto aquí es, todos aquellos que hemos recibido a Cristo como nuestro único y propio Salvador, que hemos sido receptores de esa gracia salvífica, creemos que la Biblia es inerrante, infalible, inspirada plenariamente y que es para nosotros, para la guía y todo en nuestra vida, ¿ok? Entonces eso ya lo tenemos. Entonces dice: por esta fe, el cristiano cree que es fidedigno todo lo revelado en la palabra por la autoridad de Dios mismo, es de Dios. Y también percibe en ella una excelencia superior a todos los demás escritos y todas las cosas en el mundo. Así es. Y hablamos de esto un poco la semana pasada cuando leímos. Recuerden que hay grandes obras literarias. Estamos hablando de un Pablo Neruda, de un Shakespeare, si hablamos de otros nacionales, Amado Nervo, que era de Tepic, ¿no? Entonces tenemos un montón de autores y novelas y clásicas y de todo tipo, y vemos en ellas grandes obras maestras, sinceramente. Pero ninguna se compara con la palabra de nuestro Señor Dios. Y cualquier obra literaria, pues, contienen un montón de cosas muy interesantes en cuestión a literatura. Pero la Biblia los contiene todos ellos y más. La Biblia realmente es un libro que nosotros estudiamos diario y no te lo acabas nunca. Yo leí Hamlet y leí Macbeth. ¿Saben cuántas veces leí esas? Una sola vez las leí. Y ya no me volvieron a dar ganas de leerlas. ¿Cuántas veces leí Romeo y Julieta? La leí una vez. Y ya fue suficiente, ya no necesité volverlas a leer. Creo que el único libro que he leído múltiples veces fuera de la Biblia es Tom Sawyer. ¿Por qué? Porque las obras literarias simplemente no nos llenan. Pero la palabra de Dios sí. Y esta la leemos una y otra y otra y otra y otra vez. Y cada vez que la leemos encontramos algo nuevo.
Ok. ¿Ya llegamos al número 1 o todavía no? No. Estoy bien ciego. ¿Dónde está el número 1? No. En el párrafo 2, ¿dónde está el número 1? Ah, ya lo vi. No hemos llegado. Ok, no hemos llegado. Perdón. Es que aquí iba a hacer pausas para ver versículos, pero no. Ok, entonces dice... pues muestra la gloria de Dios en sus atributos, la excelencia de Cristo en su naturaleza y oficios y el poder de la plenitud del Espíritu Santo en sus obras y operaciones. O sea, si ustedes se fijan, el documento está hablando de la Trinidad. Entonces vemos los atributos de Dios Padre, vemos las acciones y la obra y la redención y la vida y la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y vemos los oficios y la obra también del Espíritu Santo. Entonces, esto no lo enseña ningún otro libro. Nada más la palabra de Dios. En Tom Sawyer o Huck Finn o Macbeth o García Márquez o lo que sea, tú no puedes leer esos libros y entender a Dios. No puedes leer esos libros y entender los atributos de Dios, ni su omnipotencia, ni su omnisciencia, ni su omnipresencia, ninguno de los atributos, ni comunicables ni incomunicables. No los puedes ver en ninguna pieza de literatura. Únicamente la Biblia es la que nos muestra a Dios. ¿Quién es Él? Y como cristianos, nuestra meta es ser cada día más como Él. Entonces, la verdad, ¿para qué perder mi tiempo en otros libros? Ahora, ¿es bueno leer otros libros? Sí, yo leo muchos, pero ninguna como la palabra de Dios. Esta me muestra a mi Redentor. Esta me muestra a mi Creador. Esta me muestra a mi guía. Y esta me muestra cómo debo de ser yo cada día. Ok, continuamos. Entonces dice: y de esta forma, el cristiano recibe capacidad para confiar su alma a la verdad así creída. Sí, o sea, como dice el párrafo número 2 al inicio, que todos los creyentes creemos que la palabra es fidedigna, ¿sí? Es fidedigna. Y fíjense lo que dice esta segunda parte: cuando yo como cristiano entiendo que la palabra de Dios es fidedigna y es verdad y es inerrante y es inspirada y todo eso, fíjense lo que dice, eso me da la capacidad por medio de la palabra de Dios que lo que estoy creyendo y lo que estoy leyendo es verdad. Me hace confiar mi alma en la persona de Cristo Jesús, en la obra de la persona de Cristo Jesús, que ciertamente es lo mismo que dijo Pablo. Pablo dijo: yo sé en quién he creído y estoy seguro que Él guardará mi depósito para aquel día. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo estaba tan seguro? Pues número 1, porque él había sido receptor de la gracia. Y número 2, él conocía muy bien las Sagradas Escrituras y sabía que eran infalibles y que eran inerrantes, y a causa de eso él pudo confiar plenamente en la persona de Jesucristo, porque le conocía, porque la palabra de Dios lo revela, y él podía entender de esa forma: Jesucristo es Dios y confío en que Dios va a guardar el depósito de mi alma para aquel día futuro. Pero únicamente, ¿por qué? Pues porque era salvo y entendió que la Biblia es infalible, y por medio de ella pudo tener confianza plena. Muchas personas que dicen ser cristianos, pero realmente leen muy poco la Biblia, y cuando los problemas de la vida, las circunstancias negativas de la vida vienen, no saben cómo confiar en Dios. Aprendemos a confiar por medio del estudio, pero si tú no estudias, vas a tener problemas en esta vida, porque no vas a aprender cómo descansar sobre Él. Únicamente descansamos sobre la persona de Cristo si le conozco. Si yo no lo conozco, no voy a poder descansar sobre Él. Ok, continuamos. Entonces aquí dice: así creída. Número 1, vamos a ver algunos versículos, y como lo hemos estado haciendo, necesito que participen. Entonces, ¿quién tiene el primero de Hechos 24:14? Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía,
Así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Ajá. Entonces él está diciendo, yo confío que todo lo que está escrito en la ley, en los profetas, es decir, todo el Antiguo Testamento y lo poco que había hasta ese punto en el Nuevo Testamento, es inspirado por Dios. Es de Él, es inerrante, y por eso yo confío, es infalible. El siguiente, 1 Tesalonicenses 2:13, ¿quién lo tiene? Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es la verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Así es. Entonces los creyentes entienden que la palabra de Dios es palabra de Dios y no es palabra de hombres, por lo tanto es infalible e inerrante, inspirada en plenariamente. ¿Okay? Los de Salmos no los vamos a leer, vamos a continuar con esto. Los de Salmos no, con esos los tenemos. Vamos a continuar. Dice aquí el párrafo número 2, y también actúa de manera diferente según sea el contenido de cada pasaje en particular, produciendo obediencia a los mandatos. En otras palabras, la palabra de Dios actúa de manera distinta dependiendo obviamente de los versículos y de la sección. Y todo esto también es, y esto últimamente es trabajo del Espíritu Santo. ¿Okay? Y a lo que me refiero es, la palabra de Dios, diferentes porciones de la palabra de Dios producen en mí, por medio del Espíritu Santo, un cambio, o una santificación, o un entendimiento mayor al que previamente tenía. Entonces, eso como tal es Espíritu Santo. Cada porción es específica para mí al debido tiempo, cuando el Espíritu Santo me lo revela o me guía me ilumina, esa es la palabra correcta. Entonces cuando el Espíritu Santo me ilumina de ciertas porciones del pasaje de la Biblia, yo lo puedo aplicar y realmente toda la Biblia es aplicable. Y aunque nosotros somos dispensacionalistas en esta iglesia, y yo sé que aunque no toda la iglesia es a mí, toda la iglesia es... ¿cómo dije? Aunque toda la Biblia es a mí, no toda la Biblia, lo dije al revés. Toda la Biblia es para mí, mas no toda la Biblia está dirigida a mí, ¿sí? Entonces eso como dispensacionalistas lo entendemos, pero eso no descarta la realidad que yo puedo aplicar toda la Biblia desde Génesis a Apocalipsis en mi vida. O si no lo puedo aplicar, me ayudan a entender a la persona de Dios mejor. ¿Okay? Entonces, vamos a continuar. Temblando ante las amenazas, o sea, los cristianos temblamos ante las amenazas que vienen en la Biblia, ¿sí? Ahora, a lo que se refiere son los juicios de Dios, ¿sí? Los castigos de Dios. No que Dios diga amenazas, Dios no amenaza, Dios cumple, ¿sí? Pero a lo que se refiere el documento es precisamente eso. Como cristiano yo voy a estudiar la Biblia y yo voy a tener temor de Dios a causa de que Él es juez. Yo voy a tener temor de Dios porque Él me dice en su palabra, yo soy juez y voy a impartir justicia. Entonces como cristiano yo digo, híjole, eso me lleva a tener temor de Dios. Pero no solamente la palabra de Dios en porciones de juicio me lleva a tener temor de la persona del juez justo, Cristo, Dios Padre también, sino que también descanso sobre sus promesas. Entonces en la palabra de Dios yo encuentro muchas cosas que yo considero que digo, híjole, qué difícil, porque estoy viendo los juicios de Dios. Y eso me lleva a entender que Él es justo. Pero eso también me lleva a tener temor de Él como creyente. Pero no solamente eso, sino otra vez, puedo descansar, como dice el documento, ahorita lo vamos a ver, en Él, en sus promesas. No solamente veo juicio y muerte, sino que veo muchas promesas. La palabra, bueno, yo no los he contado, la verdad no los he contado, me daría mucha flojera, la verdad, contarlo, pero la mayoría de los comentaristas están de acuerdo en que la Biblia nos da más de 3,000 promesas al cristiano. Más de 3,000 promesas tiene la palabra de Dios para aquel que ha sido receptor de la gracia.
Esto es hermoso. Les digo, a mí no me consta porque no los he contado, pero yo creo que son más de 3,000. ¿Okay? Y descansamos sobre esas promesas. ¿Okay? Muy bien. Dice: y también actúa de manera diferente según el contenido de cada pasaje en particular, produciendo obediencia a los mandatos, temblando ante las amenazas o el hecho del juicio de Dios a causa del pecado. Y 3, y abrazando las promesas de Dios para esta vida y para la venidera. Dios promete muchas cosas al que es su Hijo. Y como dice, ciertamente, no solamente en esta vida, sino en la venidera. Y honestamente, la venidera es la que vale la pena. La venidera es en la que vamos nosotros a invertir. Si yo gasto dinero, precisamente yo venía platicando en la mañana con el hermano Víctor, hoy en la mañana estuve con él, y yo le dije al hermano, si yo voy a gastar dinero, realmente mi gasto de dinero es por cuestión de inversión. Ahora, sí, si gasto dinero a lo tonto ocasionalmente y se me va de las manos como agua, pero la mayoría de las veces yo trato de ser un buen mayordomo de lo que Dios me ha dado y tomo ese dinero y lo invierto en cosas celestiales, porque Dios me promete que tenemos promesas celestiales. Sí tenemos promesas terrenales, pero recuerden, las promesas terrenales, aunque sí, gracias Dios por lo que me das diario, me das el agua, me das techo, me das vida, me diste hijos, me das alimento, sí, Él todo eso, Él nos dijo, te supliré todas tus necesidades conforme a tus riquezas en gloria de Cristo Jesús. Entonces, como tal, Él nos va a suplir nuestras necesidades y eso son promesas. Pero para mí las promesas todavía, y son preciosas, pero las promesas más hermosas son las que son eternas, las celestiales. Entonces, si tú vas a descansar en Dios es porque tú entiendes que tienes miles de promesas para cuestiones futuras y deberías de estar invirtiendo para tu futuro. Invierte para tu futuro. Ok. Ahora, obviamente no nada más eso aplica a dinero. Eso porque se lo mencioné al hermano hoy en la mañana. Pero nosotros invertimos en el futuro de muchísimas maneras. Por estudiar, por enseñar a otros, por evangelizar, etcétera, etcétera. Todo eso nos trae promesas futuras. Ok. Vamos a continuar. No leímos los otros, ¿verdad? Vamos a leer del Juan 15:14. ¿Quién tiene Juan 15:14? Y alguien más vaya buscando Romanos 16:26. Juan 15:14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Okay. Entonces, el que es cristiano, si cree que la palabra de Dios es infalible y real y veraz, va a obedecer. ¿Sí? Ahora, no siempre, porque vivimos obviamente en un cuerpo carnal, que de hecho vamos a hablar de eso en un momento más, espero. ¿Okay? Pero el punto es, el que es salvo va a obedecer. ¿Sí? Y vas a obedecer porque tienes temor del juicio de Dios, porque tienes temor de Dios, pero también porque descansas en su misericordia y en su bondad. ¿Okay? Muy bien, vamos a ver el otro, el de Romanos 16:26. Pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Entonces la palabra de Dios está dada a todas las gentes para que obedezcamos a la fe. Pero los únicos que obedecemos a la fe como tal son los receptores de su gracia, los que han sido hechos hijos, los que han sido adoptados. Son los únicos que pueden obedecer a la fe. Uno que no ha sido hecho hijo no puede obedecer a la fe de ninguna manera. Ande, pues está predicando también. ¿Okay? Entonces no puede obedecer a nuestro Señor en ninguna manera. Únicamente el que es salvo. Y nuestro servicio y nuestra obediencia va a ser imperfecta.
No importa que yo haya sido salvo, no importa que yo haya estado en la palabra de Dios desde chiquito, no importa que yo haya recibido a Cristo a los 5 años de edad y fui a un instituto bíblico y predique por tantos años, no importa. Tu servicio va a ser y tu obediencia va a ser imperfecta. Siempre. Pero servimos en obediencia. Únicamente los salvos. Muy bien, vamos a irnos al último, al de Isaías, el punto número 3, porque lo acabamos de leer. Isaías 66:2, ¿quién lo tiene? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. ¿Qué? Entonces, el que es pobre y humilde de espíritu va a temblar. Va a temblar ante el Dios omnipotente, juez de todas las cosas. Y nuevamente, no es que son amenazas, Dios no amenaza, Él hace. Y Él en su Biblia muestra que imparte justicia e impartirá justicia en un futuro, y el que verdaderamente es salvo tiembla. Ok, vamos a continuar. Dice, y abrazando las promesas de Dios para esta vida y para la venidera, que ya hablé de eso, muchas promesas de Dios, más de 3,000. ¿Quién tiene 1 Timoteo 4:8 y el de, ¿qué es, Hebreos o Hechos? Hebreos. Hebreos 11:13, que es el de los héroes de la fe. 1 Timoteo 4:8, ¿quién lo tiene? Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Tenemos promesas para el que es salvo, tenemos promesas en esta vida y la venidera. Entonces no te preocupes por las cosas de esta vida, dice, pues las cosas en esta vida no son de mucho provecho, pero que el creyente tiene promesas para esta y la próxima, siendo la próxima la más importante y la de valor. Entonces, si vas al gimnasio estás perdiendo tu tiempo. Lo que dice la Biblia. Ok. Hebreos 11:13. No se crea. Hebreos 11:13. ¿Qué dice Hebreos 11:13? Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ok, ese versículo de Hebreos es muy interesante. En Hebreos 11 todo el capítulo habla de los héroes de la fe. Ahora, los héroes de la fe, fíjense, todos fueron del Antiguo Testamento. Si ustedes leen ahí en Hebreos 11, todos son antiguo testamentarios. Entonces dice que todos murieron sin haber visto la promesa cumplida. Pues, ¿cuál fue la promesa cumplida? Pues que vendría el Salvador, que vendría Cristo, el Mesías, Dios encarnado, y que iba a vivir una vida perfecta, y que moriría y que resucitaría. Entonces, todos los del Antiguo Testamento no lo vivieron, no lo vieron, creyeron con fe en que sería esa promesa de Cristo el Mesías. Y vino y se cumplió. Y Cristo Jesús llevó cautiva la cautividad y fue al centro de la tierra. Les dijo a los que estaban en el centro de la tierra, en el seno de Abraham, les dijo, ya hay victoria, yo ya pagué, yo ya hice, yo ya presenté mi sangre, o estoy a punto de presentar mi sangre, voy a venir por ustedes, me los voy a llevar, porque se ha cumplido la promesa. Y a partir de aquí tienen puras promesas eternas. Entonces nosotros también descansamos en las promesas. Si ellos descansaron, si los santos del Antiguo Testamento descansaron en una promesa y predicaron en una promesa que nunca vieron y aún así la creyeron y la predicaron y la amaron y la buscaron, ahora que ha pasado ya Cristo Jesús, ¿qué más ahora, no? Claro que yo voy a predicar e impartir la palabra y hablar del Evangelio del Cristo que ya vino, y esa promesa ya se cumplió, y en Él hay más de 3,000 otras. Eso es precioso. Entonces no nada más descanso en el temor y el juicio de Dios, porque hay descanso ahí también, sino que descanso también en todas sus promesas, tanto para esta vida como las venideras. Ok. Vamos a continuar. ¿Qué sigue? Dice, pero las principales acciones de la fe salvadora tienen que ver directamente con Cristo.
aceptarle, recibirle y descansar solo en Él para la justificación, santificación y vida eterna en virtud del pacto de gracia. Ese enunciado para mí es fantástico. Es precioso ese último enunciado de ese. Entonces, la fe salvadora tiene que ver únicamente con la persona de Cristo Jesús, es decir, la aceptación de su gracia, la justificación, todo lo que tiene que ver con soteriología como tal, aunque aquí no dice algunas cosas, nada más dice justificación y santificación y recibir la gracia, ¿no? Pero hay mucho en cuestión a soteriología, o lo que nuestro Señor Jesucristo hace de forma directa por medio de la fe salvadora, ¿ok? Entonces esto es precioso. Él nos da santificación y vida eterna en virtud del pacto de gracia. En otras palabras, no es en virtud del pacto que yo haya hecho o la justificación que yo haya podido producir, sino es directamente a la persona de Cristo. La salvación es únicamente por Él, por medio de Él, para Él, para su honra y su gloria. Ok. Vamos a terminar. Vamos a leer ese número 5. Juan 1:12, quien lo tiene. Gálatas 2:20, que es muy conocido. Y con esos dos. Juan 1:12, ¿qué dice? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así es, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces la salvación o la fe salvífica es directamente a la persona de Cristo Jesús, a nadie más. Y el de Gálatas 2:20, ¿qué dice? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces salvación es por Él, para Él, por medio de Él, porque Él quiso, porque así se diseñó desde antes de la fundación del mundo. Y Él trajo salvación, no tiene nada que ver con nosotros. La salvación es plenamente, puramente de Jehová, por medio de Cristo Jesús, su Hijo. Y no hay salvación en ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, fuera del nombre de Jesucristo. El que cree en Él no es condenado, mas el que no cree en Él ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. La salvación es por Él y únicamente por Él. Muy bien. Vamos entonces a este punto número 3. A ver si lo alcanzamos por lo menos a leer. Dice, esta fe... ¿Le subes por favor, hermano? Dice, esta fe, aunque sea de un nivel diferente y pueda ser débil o fuerte, eso es interesante, es sin embargo aún en su nivel más bajo, diferente en su clase y naturaleza de la fe y la gracia común. Ok, no creo que vayamos a terminar. Ok, ahí les va. Está diciendo, en primer lugar, que la fe salvífica puede ser débil o fuerte. Ok, en otras palabras, hay personas que sí son salvas, que han creído en el unigénito Hijo de Dios y su obra redentora, pero simplemente no han madurado, no han crecido, no saben nada, están bebés en Cristo, y es una fe salvífica y los podemos llamar hermanos, sí, pero son infantes, están bebés, están pequeños, entonces su fe es débil. Recuerden que la fe crece. Debemos de por medio de su palabra crecer nuestra fe. Entonces cuando tú recibes a Cristo como tu único y propio Salvador, obviamente tu fe salvífica, tú sabes que eres salvo, pero tu fe es así, tu entendimiento bíblico es apenitas. El problema realmente y lo más triste es cuando hay personas que mantienen una fe débil después de 10, 15 años de ser salvos y todavía no tienen un buen entendimiento de la palabra de Dios. Entienden salvación, vienen a la iglesia, pero híjole, simplemente su madurez es lenta. Todos crecemos y maduramos a diferentes
niveles. Algunas personas sí son muy rápidas para entender y aprenden y sumamente inteligentes, y el Espíritu Santo trabaja duramente con esa persona y lo comprenden. Y luego hay algunas personas que les cuesta mucho trabajo y el Espíritu Santo les da como si fueran pajaritos, poquito a poquito, poquito a poquito. Pero el punto es, hay fe salvífica débil y fe salvífica madura o fuerte. ¿Okay? Dice, es sin embargo aún en su nivel más bajo, o sea, si hay una fe baja, una fe muy débil, eres salvo, pero tu fe es débil. ¿Okay? Dice, aún en su nivel más bajo, es diferente en su clase y naturaleza de la fe y la gracia común. El que tiene gracia común no es salvo. El que tiene fe salvífica es salvo. Es decir, gracia especial, no gracia común, gracia especial. Entonces, si tú tienes gracia especial, aunque es lo más bajo, tu fe es lo más, o sea, no hay madurez, pero tienes gracia especial, eres salvo, fe salvífica. Esta es superior, por más baja que sea, a la gracia común. Porque todo el mundo tiene gracia común, pero la gracia común no te salva. Es la gracia especial la que te lleva a los pies de Cristo Jesús. Y aunque tú no tengas un conocimiento sumamente amplio, eres salvo en Cristo Jesús. ¿Okay? Y la iluminación y la enseñanza a tu vida la traerá el Espíritu Santo, conforme tú vayas leyendo, aprendiendo, esforzándote, estudiándote. Okay, estudiándote. Ok, va. Entonces, la fe más baja, la fe salvadora de la gracia especial, la más baja, débil, es superior a la gracia común. Okay. Dice, de aquellos creyentes que solo lo son por un tiempo. ¿Por qué? ¿Existen creyentes temporales? Pues en realidad no. A lo que se refiere como tal el documento, es decir, que hay muchas personas que empiezan a tener un entendimiento de gracia común y lo empiezan a manejar un poquito y dicen, sí, yo creo en Jesús y todo esto, pero posiblemente puedan venir incluso a la iglesia y estar aquí 1 mes, 2 meses, 3 meses. Pero si no tienen la gracia salvífica, se van a ir. Es decir, que nunca fueron verdaderamente salvos. Es decir, que fueron creyentes temporales. A eso se refiere el documento. Es decir, nunca fueron creyentes, pues. ¿Okay? Nada más tenían gracia común, pero no fueron verdaderos creyentes. Para ser un verdadero creyente necesitas tener gracia especial. ¿Okay? Entonces lo leemos nuevamente. Y consecuentemente, de la fe y la gracia común de aquellos creyentes que solo lo son por un tiempo, es decir, nunca fueron salvos. Dice, y consecuentemente, aunque muchas veces sea atacada y debilitada, resulta sin embargo victoriosa. En otras palabras, la gracia especial, aquel que verdaderamente es salvo, sí, puede tener problemas, puede tener caídas, puede tener fracasos, incluso puede venir el pecado a la vida de un creyente, pero si él ha sido hecho hijo por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, nunca deja de ser hijo. Y sí, puede estar muy débil su fe, porque no la ha crecido. ¿Okay? Pero aún así, resulta, dice, sin embargo, victoriosa. Si tú eres un creyente verdaderamente salvo, pero débil en la fe, cuando tú caes y tienes problemas y verdaderamente eres salvo, vas a salir victorioso. Una persona que es salva puede caer en pecado, sí, absolutamente. Pero si verdaderamente es salvo, no se va a quedar ahí.
dice, va a salir victorioso. Uno que no es salvo se queda en su pecado, vive en su pecado, se revuelca como cerdo en la mugre de su pecado y ahí se queda, y posiblemente se bañe y se limpie un ratito, pero ¿sabes qué? Va a regresar al lodo, va a regresar al chiquero, porque ahí pertenece. Uno que es salvo, aunque seas débil, emerges victorioso en Cristo, y por medio de Él es que tenemos poder. ¿Okay? Entonces dice, resulta sin embargo victoriosa. 3, creciendo en muchos hasta obtener la completa seguridad a través de Cristo, quien es tanto el autor como el consumador de nuestra fe. En otras palabras, poco a poco yo voy creciendo hasta tener una absoluta seguridad plena, no solamente de mi salvación, sino de mi vida, hacia dónde voy, qué es lo que voy a hacer, hacia dónde me voy a encaminar, cuál es mi meta, por qué razón estoy aquí en este planeta Tierra viviendo, qué propósito tiene mi vida. Conforme ese cristiano crece y deja de ser débil y cada vez más emerge victorioso por Cristo Jesús, comienzas a darte cuenta de muchas cosas, y tu seguridad en la persona de Cristo Jesús, Dios, y en su palabra llega a ser, es tu vida. No hay nada más fuera de Él. Y eso me enseña que Él es el autor y consumador de la fe. Me enseña quién es Él y yo en Él confío. Muy bien, vamos a ver algunos versículos y con esto terminamos. Pensé que había más, pero con esto vamos a terminar. Mateo 6:30, ¿quién lo tiene? ¿Alguien más busca? ¿Cómo, perdón? Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Entonces Dios puede hacer muchas cosas con hombres de poca fe. Muy bien, vamos a ver otro, el de Mateo 14:31, vamos a ver ese. Alguien más busque Romanos 4:19-20, vamos a ir con ese también. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Eso se lo dijo a Pedro, uno de los grandes, uno de los círculos íntimos de nuestro Señor Jesucristo, y él le dijo a Pedro, hombre de poca fe. Imagínense. Ok, el siguiente, Romanos 4:19-20. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, por la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Ok, entonces ahí vemos obviamente que habla de Abraham y está diciendo claramente que él creció su fe y que su fe pues fue en aumento. Como tal, creo que es Juan capítulo 4, no viene aquí, pero creo que es Juan capítulo 4, no me acuerdo qué versículo, pero viene en Juan 4, donde dijeron los apóstoles a nuestro Señor Jesucristo, aumenta nuestra fe. ¿Okay? Creo que es eso, o Lucas, no recuerdo, uno de dos, pero ellos dijo, aumenta nuestra fe, y ciertamente nosotros como cristianos debemos de pedirle a nuestro Señor eso cada día, aumenta nuestra fe, y leo la Biblia para aumentar mi fe cada día y estudio. Lucas, bueno, 17, por lo menos le tiene el libro. Ok, Lucas 17, entonces aumenta nuestra fe. Vamos entonces a ver otros versículos. Vámonos al punto número 4. Bueno, el punto número 3. Okay. Primero de Juan 5, 4 y 5. Y alguien más busque el de Efesios 6, 16. Esos dos, con esto vamos a terminar el estudio el día de hoy, hermanos.
1 Juan 5, 4 y 5 y Efesios 6, 16. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Fíjense, todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Entonces, no importa si tú eres un cristiano nuevo, débil en la fe, puedes aumentar tu fe y dice, y puedes emerger victorioso, porque todos los que están en Cristo vencen al mundo. Hay victoria. Y nuevamente, ¿esto significa que vamos a ser perfectos? No. Y que ya no voy a pecar. No debería de pecar y tengo la posibilidad de no pecar, pero estoy en este cuerpo corruptible y voy a caer. Pero si eres salvo, vas a emerger victorioso, porque todos los que están en Cristo vencen al mundo. Vamos a ver el último, por favor, el último versículo que les dije. Sobre todo tomar el escudo de la fe con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entonces yo puedo apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y obviamente ahí Efesios capítulo 6 está hablando de la armadura. Ponte toda la armadura de Dios, el yelmo y la espada y los guaraches y todas las cosas. Ok, póntelo, el yelmo, el escudo, todo. Entonces dice que podemos, que nos pongamos eso y que crezcamos nuestra fe, que nos pongamos la armadura y que venzamos, y por medio de él podemos vencer y parar todos los dardos del diablo. El cristiano emerge victorioso en Cristo. Pero si no estás en Cristo, eres esclavo al pecado constantemente y nunca vas a emerger victorioso, sino que tu lugar está en el infierno, puesto que no has creído en el unigénito nombre del Hijo de Dios, en Cristo Jesús. De haber hecho eso, serías entonces hecho hijo de Dios, y por medio de su poder podrías crecer tu fe, y esa fe te llevaría a un entendimiento pleno de la palabra de Dios, de su persona, de la persona de nuestro Señor, y puedes emerger victorioso. Hermanos, este es un hermoso porción de este documento y ciertamente de las Escrituras. Gracias a Dios por esa fe salvífica, por esa gracia especial, la cual que aunque en su punto más bajo de debilidad, sigue siendo superior a una gracia común. Vamos a terminar en oración. Señor Padre, gracias le damos porque nos ha permitido estudiar acerca de esta gracia especial, de la victoria que el cristiano tiene. Y ciertamente, Señor, entendemos también que nunca vamos a ser perfectos, nuestro servicio nunca va a ser perfecto, nuestras vidas en este mundo nunca van a ser perfectos, pero gracias, Señor, porque de acuerdo a lo que dice 1 de Juan, nos dice que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Señor, esta promesa fue hecha clara para nosotros los que hemos recibido a su Hijo Jesucristo como nuestro único y propio Salvador. Y nosotros como creyentes en usted sabemos que no somos justificados por nosotros, sino justificados por lo que usted hizo. Y que en nosotros todavía hay debilidad, pero debemos de continuar en el estudio, santificándonos por medio de su palabra cada día, Señor, entendiendo que podemos emerger victoriosos siendo que somos hechos hijos suyos. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios.